Buenas tardes, Patrícia. Aqui é Esther. Boa tarde, Esther. Que alegria de ver você. Igualmente. Há tanto tempo, não? Sí. Pasa muy rápido. Vamos a ver. A ver, Santiago, pon la cámara. Ahí, Muy bien. Patricia, buenas tardes. Esther, buenas tardes. Santiago. Buenas tardes, Santiago. Como que passa? Falta un teléfono. Esto. Patricia, Sí. mira, Javier Sancho Más estaba viniendo en AVE desde Madrid Oh, y me ha dicho, sí, que ha habido cierto retraso y que puede ser que los primeros minutos no esté presente. Me lo ha poco. avisado para que lo sepamos, que espera incorporarse con cierta puntualidad, pero como sabes, como primero interviene Esther y luego Carmelita, pero para que lo sepas, que Muy bien. si No. va siendo la hora y pues a Javier no hay que esperarle porque igual tarda unos días. Démosle unos 5 minutos a ver si llega. Patrícia, meu hijo Eduardo está presente. ¡Ay! Bem-vindo, Eduardo. Bienvenido, Gracias. muchas gracias por asistir, Eduardo. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Jean-Luc, buenas tardes. Buenas tardes. Me alegro mucho de verte. Gracias por asistir. Buenas tardes. Carmelita. Carmelita, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Carmelita. Un gusto Buenas conocê-la. tardes. Yo también. Un enorme placer en conocerla. Vamos a esperar unos 4 minutos más a ver si llega nuestro amigo Javier Sancho. Y si no, empezamos. Sí, claro. Llegó alguien. Santiago, ¿y tu madre en dónde está? Porque ella, me imagino que tiene que estar aquí tan presente que está en el libro. Mi madre está aquí al lado y ahora ha venido mi hermana María Esperanza para que esté más acompañada y esto es lo que he hecho, ir a abrirle la puerta. Muy Mi bien, hermano. muy bien. Patrícia, Sí, quando eu vou falar, eu
voy a poner también unos textos, ¿sí? Como voy a poner ahora, Ah, o sí, en la sí, sí, un slide, para que acompañen la lectura de poemas. perfecto. Si quieres, yo te hago como co-host para que puedas hacerlo Sí. misma, puedes, múltiple participación. Ok. ¿Quieres que envíe como? Ahora. Si tú sabes cómo ponerlo y yo te hago, No sé si... Yo ya hice, pero no me acuerdo. entonces envíamelo a mi email, por favor. Sí, ¿cuál es su email? Patricia arroba Patricia Caicedo, todo mi nombre, .com. .com. Sí. Voy a intentar. Tengo que disminuir aquí. ¿Cómo voy a hacer para disminuirlos? Voy a salir No necesitas salir de desconectar. para... No encuentro cómo buscar el email, la caja de email. Si necesitas salir, no Yo importa, sí, sal, voy a empieza a salir. empezar. Sí, no vamos a angustiarnos por eso. Sí, ahora sí. Perdón un segundo. Deje un rollazo. Y vamos a ver si podemos poner mudo. Se lo envíen. Vamos a ver. Llegó. Aún no ha llegado. Si quieres te escribo por si acaso mi dirección de aquí. ¿Es esa la que enviaste? Porque ¿Cómo? no ainda não recebi o e-mail. Voy a intentar entonces enviar por Gmail. Gmail, porque envié por tierra. Você enviou por quê? Por tierra. Ah, Voy a enviar por Gmail entonces. vamos. Hay un denominador común en los asistentes, tenemos libros atrás. Sí, es verdad.
de la zona. Ainda não recebi. Vou olhar para ver se está no... Não. Ainda não chegou. Patricia, a mí Esther me envió esto. Voy a probar a ver si te lo envío a ti. No, es que aumenté Aumentó, entonces no. un poco, Si lo varío o no. Vale, vale. pero estoy buscando. Estoy ahora intentando por Gmail. Ahora por Gmail. A ver. Olá, buenas tardes. Buenas Deixa eu perguntar, vocês me ouvem? Sí, Esther, está me ouvindo? sí, estamos Esther, você colocou o endereço da Patrícia todo direitinho, Sim, sim. sim, está, É porque às inclusive, vezes uma palavra, uma letrinha que a mas gente erra. no Gmail está até já gravado no Gmail. Então, eu mandei pelo Gmail por terra. Mas ainda Pode ser que às vezes é mais estranho, porque já deveria ter chegado, né, Patrícia? ainda não recebi. Eu- Então, Então, podemos ficar então com o do Santiago. Está um pouco menor, mas tudo bem. Aí o que faltar você completa, Vo- né? Você também Mamãe, pode, envia para mim que eu envio para Patrícia compartilhar no Zoom, no chat do Zoom. no chat também. Né? Não foi mesmo. Está preso aqui. Envia para mim, mamãe, que eu envio para Patrícia. Está preso aqui, agora que eu vi. O Nuterra está preso. Vou ver lá no Gmail. Agora, Está preso. No Gmail foi. No Terra ficou preso. Creo que podemos estar con el de Santiago, porque está, no va, no sale en tierra, no salió, pero en Gmail sí. pode ser que é muito Patricia, pesado. te lo voy a enviar, que es Patricia Caicedo. Patricia@patriciacaicedo.com. Un momento, ¿eh? El que
Sí, el email que tienes, mi email está bien. Sí, espera. Que tenía el teléfono de conexión. Eu acho, Esther, de que pode ser que é muito pesante e muitas. No. Quanto é muito pesante, se você tem mais materiais visuais, pesa muito e não pode se enviar. Mas acho que o universo está conspirando para dar tempo para Javier Sí, si no, chegar. voy a intentar encontrar porque ahora Esther igual contestó en un hilo de conversación más complicado. No lo veo. Oi, Esther. Alô, Esther. Boa tarde. Boa tarde. ¿Quién? Ahora lo tengo. ¿Lo enviaste? Ahora te lo envío. Ok. Ahora lo he enviado. Ok, vamos ahora a rezar al Dios de la tecnología. ¿Lo mandaste al patriciacaicedo.com? Sí. Vamos a ver si es que lo que pasa, que no lo veo. Lo envié también para Eduardo, pero creo que no sale. Envié por Gmail. Es que hoy es día santo y el aire también está santificado. No anda. Agora eu recebi Eduardo Vieira. Agora, Santiago Montovio, ok. Temos, todo está controlado. Cuando quieras. Ok, muito bem. Estou a baixar agora e em um minutinho vou. E deve estar a chegar. Sí, Muito bem. lo envié. Já, recebi. Muito obrigada. De nada. Bueno, yo creo que ya ahora sí podemos comenzar, ¿no? Muy bien. Bueno, lo único que falta es que hay alguien que está, se oye un ruido de fondo, vamos a ver, vamos a poner el mudo, y ya, ahora sí. Pues ahora ya formalmente os doy la bienvenida a la presentación de un nuevo libro de nuestro querido amigo, el poeta catalán Santiago Montovio. Su libro esta vez se llama Los poemas están abiertos. Es un libro que da continuación a una colección en la que no solo los poemas están abiertos, sino el alma del poeta está abierta. Santiago en su poesía se desnuda, se presenta sin velos, se presenta honesto, se conecta con las personas y con el entorno, con la naturaleza que le rodean de una manera abierta. Por eso encuentro tan oportuno este título de su último libro,
en el que sentimos de nuevo o lo acompañamos en su vida, en sus divagaciones, en sus dolores, en sus alegrías. Y tenemos nosotros la suerte, los que estamos aquí sentados, aquí virtualmente desde tantos lugares que somos sus amigos, de acompañarlo también en estas, ser parte de ese devenir de Santiago. Hoy nos honra con su presencia la doctora Esther Abreu Vieira de Oliveira, que es la presidenta de la Academia de Espíritu Santense de las Letras, que es amiga cercana de Santiago, que ha escrito sobre su poesía, que ha traducido su poesía al portugués. También nos acompaña Carmelita Ferreri, que es filóloga y traductora, amiga de Santiago y también lectora y compañera espiritual de Santiago. Francisco Javier Sancho, que estamos esperando, que acaba de llegar, Dios mío, todo el universo ha conspirado, como decíamos, para que empezáramos justo cuando llega nuestro querido amigo Francisco Javier Sancho Mas, que es un periodista, escritor, amigo de Santiago y compañero también de libros y de ideas y de cafés, que es algo también que es tan presente en la poesía y en la vida de Santiago. Está, por supuesto, la madre de Santiago, a quien no vemos, pero que todos conocemos a través de sus escritos, que la sabemos tan presente. Y entonces, pues, y estoy yo aquí como que también me siento afortunada de ser amiga de Santiago y de, a través de él, haber tenido acceso a todos vosotros, a vuestra sensibilidad y a vuestro gusto y amor por la poesía. Entonces hoy vamos a celebrar estos poemas abiertos, este universo abierto de Santiago Montovio, y empezamos con las palabras de nuestra querida y admirada Esther Abreu Vieira desde Brasil. Bienvenida, Esther. Muchas gracias. Muchas gracias por esta organización que usted ha ofrecido a nosotros para poder compartir con los poemas de Santiago. Y para hoy, yo puse el nombre de mi habla aquí, Santiago Montovio, entre una prisión y la libertad que ofrece el mar, para este volumen que llegó por la noche aquí, en casa. Llegó el ejemplar de la obra por correo. Y la pandemia de la COVID-19 presentó de una manera global como uno de los grandes desafíos sanitarios de este siglo y llevó a la humanidad a una clausura forzada por las exigencias de las medidas higiénicas y en consecuencia provocó una ausencia de reuniones afectivas y sociales en la sociedad. A pesar de ello, incitó también el surgimiento de obras de expertos en la labor de la producción verbal y entre esos se encuentra Santiago Montovio, que siente la diferencia de la vida enclausurada en la ciudad, de la libre, bella, colorida, fresca y natural, cuando camina por la orilla del mar. En ese momento, esperanzado, percibe que habrá un cambio, tal vez de los alejamientos de los amigos, o sea, de la vida, y que la vida puede volver a ser, porque hay naturaleza, mar, cielo y tierra, como reproduce en los versos de 3 a 4 de la obra que aquí presenta ahora el texto. Olor a tierra mojada, riegan el césped. De esta obra, poemas están abiertos. Los árboles, el cielo, el mar al fondo. La vida puede volver a ser. Voy a poner la cámara para que me vea un momentito. Sentir. No, ellos no te van a ver. Querer.
Perdón, La vida ha sido un corazón roto. Esa No es es enfermedad. aún, pero el mar y el cielo y la tierra y los árboles empiezan a salvarme. Solo esto dice este poema, y es que no quieren, no puede decir que puedo otra vez sentir la vida que en la vida en realidad. Y sí o no la hurto, es la dicha, formas de la dicha. Me lo recuerda y vuelve a hacer sentir el olor a tierra mojada. El rumor del agua que riega el césped, los árboles, el cielo, el mar al fondo. Otra vez, a Santiago Montovio, por consiguiente, le importa la vida natural como al místico Fray Luis de León. Ejemplos son las palabras claves de las odas del Fray, como reproducen las primeras liras de la vida retirada. Que descansada vida, la del que huye del mundano ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. En la naturaleza está la referencia primordial del fray agustiniano, que considera el campo como un lugar de retiro de la sociedad sofocante y conflictiva en que vive. O sea, considera Fray Luis que en la naturaleza está el principio de lo auténtico. Ejemplo aún se puede ofrecer en la canción de la vida solitaria, cuando el poeta renacentista recoge perfectamente la plenitud de la naturaleza, paz y sabor. Si volvemos a los versos del número 4 del poema que terminamos de leer, el poema, el 4, y ha nombrado la poesía del moderno poeta catalán Santiago Montovio, de esta obra Los Poemas está abierto. La naturaleza es salvación, es refugio que llenará el vacío del hombre, pues empieza a salvarle a otra vez la vida. Pues la vida es la dicha forma de la dicha. Está en los versos 6 y 7. Porque la vida le hace volver a sentir el olor a tierra mojada, el rumor del agua que riega, el césped, los árboles, el cielo, el mar, el fondo, que estaba en el poema anterior. El poeta catalán paragona el mundo de cuidados, el mundo del higiénico exigido por la COVID-19 con la vida al aire libre a la orilla del mar, y encuentra en lo natural un ambiente poético. Allí vivencia lo natural. Allí el lirismo se rebosa en profunda catarsis. Allí es donde los motivos de asombro, calma y de paz son inagotables. Allí, delante del mar, del cielo, del agua, de la tierra, de los árboles y de los colores que ellos se revisten, el alma del poeta se enleva. En efecto, en la oda Canción a la vida solitaria, Fray Luis presenta su deseo de estar lejos del mundanal ruido, de los cuidados graves, para estar en un descansado día, puro, alegre, libre, tendido en la presencia inmediata del paisaje. Y en la vida retirada, el poeta reitera el anhelo que descansada vida del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda que donde ha ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Otro sí, Santiago, este está en final. Otro sí, Santiago, está andando mucho, Patricia. perdón, Otro sí, Santiago, afirma su regocijo por estar fuera del ambiente urbano, en donde encontró la felicidad y donde pudo producir poemas estimulados por la belleza de la naturaleza. La angustia de estos últimos días en la ciudad cada vez más dura. También por pensar y temer que quizá no se podría ir a salir de vacaciones, lo que sería cárcel todo el verano. Aquí la felicidad
y quizá también el silencio. Ahí está en un texto, pero está todo, no está bien, ¿no? Pero, El texto ahí estaba. Aquí está la felicidad y quizá también el silencio. Y quizá solo escribir algún poema de vez en cuando, ante el estímulo del mar o de los pinos. Increíblemente, otra vez, poemas del mar, de los pinos, poemas del verano, aunque este vaya a ser un verano más reducido y distinto. Entonces, los tantos escritores que produjeron en ese periodo de crisis sanitaria, se encuentra Santiago Montorio con obras poéticas, la obra de Infinito Amor, Cuaderno del Encierro, de 640 páginas, são 2 volumes, outro de 395 páginas, em primeira edição, em 2021, e os poemas estão abertos, de hoje, lançado hoje, em primeira edição, agora em 23, com 675 páginas. E nestas obras, nos apresenta poemas com fechas precisas. De la primeira obra, del 14 de março hasta 23 de julho de 20, e la segunda obra del 24 de julho de 20 hasta 18 de julho de 21, en donde cerca del mar encuentra la paz y en el silencio sonoro brota la poesía. El mar al fondo, el mar como horizonte, como libertad y poesía, al final otra vez siempre el mar. El poeta explica que la emoción, ahora estamos, agora, que ahí terminamos de hablar, ¿no? Ahí, puede dejar un poco ahí. El poeta explica que la emoción que emana de alguna visión que nos ofrece el mundo natural es un gozo que no hay palabras para expresarlo. Ese sentir nos recuerda la teoría del duende de Federico García Lorca, cuando declara que el duende surge desde el hondón del alma en el verdadero artista, sea en la cantora, en los bailarinos de flamenco y en el propio poeta. Es un embrujo, un sortilegio, una inspiración artística o un acercamiento al daimon socrático. Así el aire que mueve los pinos, la dicha de este contacto aleja a principio al poeta de las lecturas de los libros, pues el paisaje le cautiva, porque el alma necesita también a veces un tiempo de sentir el gozo y las dichas de la vida sin tener la necesidad de traducirlos en palabras. En el silencio apartado de los humanos y cerca de la naturaleza, brota la confesión poética y la felicidad. En el 24 de julio, el poeta escribe que allí empieza la felicidad, empieza el silencio, ver el mar y llenarse de él al alma y la mirada. Sin embargo, como el ser humano se apropia de la palabra escrita, hablada o de los gestos para expresarse, para ser comprendido, para comunicar todo lo que siente, pues sin la palabra uno se recoge, pues ella une el ser humano a la realidad exterior, y lo escrito está no solo en un esfuerzo propio de producir emociones, sino también en el de otros para ese fin. El poeta no ha podido vivir sin libros y los leerá aún revistas con noticias de poetas de Nicaragua. Diario Poética, en el 2 de agosto, además de los artículos diversos, va a leer sobre Rubén Darío, ahora otro. En la calma del mar, esto, porque afirma el poeta, los libros son también de Dios. Lo es también la noche, la música que escucho, el final del día, la oración que no puedo hacer con palabras, la oración.
o el poema, o el ritmo antiguo encantatorio que nos lleve muy lejos. El misterio es también de Dios, es de Dios. En verdad, todo misterio, el punto final, que no es final, la noche oscura. Así la eternidad, ¿no? Santiago Motumbio, con sus poemas, se acerca al lector o es a él, seres imanentes, indispensables en la comunicación escrita. Para esa realización, interviene la voluntad de crear para expresar un sentimiento, una emoción que procura compartir con quien lo lea o oiga. Eliot concebió la lectura como una experiencia de vida y planteando que somos lo que vivimos o leemos. En el poema, la palabra del creador se llena de compromisos para proyectarse, pero a la vez que presenta una liberación personal, muestra una liberación social por medio del oficio de artesano, de la palabra precisa, de la imagen, del ritmo, de la rima, y en su compromiso por la belleza, o por ese encuentro de un placer de momento. Sócrates, en Ion, definió al poeta como un ser alado, leve y sagrado, incapaz de producir si el entusiasmo no le arrastra a salir de sí mismo. A Santiago, para salir de sí mismo, expresa la esencia de su alma. Le basta un paisaje de singular hermosura, lo natural, unos pinos que se mueven suavemente, un cielo estrellado, una luna brillante, el juego de las nubes sobre los pinos, un perdido jabalí en la playa, todo, explica el poeta, en verano la noche le da la mano. O sea, todo le despierta elogios, una vida sencilla, con los barcos que pasan y las gaviotas que vuelan, y el alejamiento de la vida cotidiana le trae los recuerdos y el silencio interior, le produce una charla poética, cuando percibe que sus textos publicados caminam para el conocimiento. Otro texto, Patricia. Otro. Ver pasar los barcos. No, antes. Ver pasar los barcos, las gaivotas. No he podido coger un libro. Ver el mar. He de mirar el mar, llenarme de él. Que me vaya llegando desde en la calma. Le digo a mi amiga que hoy me han publicado un texto, El Faro de Melilla, que ha sido mi regalo de santo. Sí, me dice, se titula Roma y habla de la poesía y el caminar y de mis libros de Roma y del caminar por mi conocer. Y por esta hora recuerdo esta singular revista en la que colaboré. Y como me escriba con su bibliotecario, el bibliotecario de las Navas del Marqués, un pueblo de la provincia de Ávila, que está en la poesía española, pues en él compartieron los veranos. Damaso Alonso y Vicente Alexandre. Allí, en uno de esos veranos adolescentes, Damaso dejó a Vicente un libro de Rubén Darío y Alexandre supo con certeza que quería ser poeta. No sé por qué escribo todo esto, la extrañeza y la angustia y el agotamiento y todo lo que hemos pasado. Piden silencio y calma, pero me llegan estas dos palabras unidas, caminar, conociendo. Poeta generoso, Santiago va a ofrendarnos a sus poemas y toda la emoción que vislumbra en ese mundo natural, todo lo bello, sea la luna y la poesía. Otro, Patricia. La luna para todos, la poesía para todos, la luz de la noche y en la noche, ritmo antiguo del corazón del hombre, latido profundo de la luz entre lo oscuro. La belleza de la noche aún le produce el recuerdo de otro poeta
como reproduce el poema La noche fría, la noche de la oscuridad y la poesía, la noche de San Juan de la Cruz, que en mis palabras y mi sentir me llega y se abre a la vez que permanece en su misterio, el silencio, la poesía. Al fin, concisamente emborrachado con la belleza del paisaje, Santiago dibuja un claro de luna en el mar, sobre el mar la luz en la noche, sobre el mar la luna, la poesía. Es un ejemplar pensamiento de amor a lo natural poético, cuyo paradigma es la belleza del mar. Y además, el poeta se hace lírico pedagógico, pues enseña al hombre atento el sosiego y la libertad que ofrece el mar y su entorno para la quietud del alma. Felicitaciones, Santiago Montobbio, por su obra. Los poemas están abiertos. Si ellos abren para la paz, la armonía, la belleza y lo poeta, sí, sí abren, sí. Buenas. Muchas gracias, Esther, por sus preciosas palabras. Muchas gracias. Sí. Y yo tengo que agradecer, sí, este placer que tuvo de leer su libro antes de llegar el original, ¿no? Leí en internet. Y también el placer de convivir aquí con Patricia, otra vez con Francisco Sanchomás, ¿no? Y por la primera vez con Carmelita y está aquí también, ¿no? Amigas, aquí está mi hijo, pero está Mirth, está Solveig también aquí, que son amigos que están aquí para participar de este encuentro que está organizando Patricia. Muchas gracias, Patricia. Siempre con la música o la poesía nos envuelve. Gracias a ti, Esther, por tu intervención tan bella. Y ahora le damos la palabra a Carmelita Ferreri, que es una filóloga, que va también a comentar sus impresiones sobre la obra de Santiago. Bienvenida, Carmelita. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Cuando Santiago me propuso traducir uno de sus poemas inéditos para la revista Nueva Antología, pensé que era una gran responsabilidad y un gran honor. Al mismo tiempo, uno de los más importantes poetas vivos de España me pedía traducir su poesía y hacerlo en una de las revistas más prestigiosas de mi país, Nueva Antología. Y aquí la tenemos. En la que se ha publicado en diciembre de 2022 un poema inédito de Santiago, ha visto publicadas obras inéditas de autores del calibre de Leopardi, Manzoni, Verga, Pirandello, Palazzeschi, Ungaretti, Montale. Me parece muy importante subrayar esto, porque nos hemos acostumbrado al alcance internacional de la poesía de Santiago, publicada en muchos idiomas, incluyendo francés, portugués, holandés, italiano, y además de su propia poesía hemos leído análisis y reflexiones sobre ella publicados en muchos sitios más. Por lo tanto, una aparición en una revista italiana podría pasar desapercibida o poco considerada. En realidad, Santiago entra por la puerta grande en el panorama cultural italiano con esta publicación. Muy brevemente os cuento algo de la revista para situarnos. Nueva Antología tiene sus raíces en 1821, cuando nació con el nombre de Antología, por voluntad de Biesé, hombre de cultura iluminista, comerciante por tradición familiar, que tras 20 años de viajes por Europa abrió un gabinete científico literario en Florencia sobre el modelo de lo que había encontrado en sus viajes. Y de hecho montó una biblioteca de consulta y circulación, y de ahí el proyecto de la revista, que impulsó y solicitó cultura científica, literaria y artística. Pensad
que el poeta Giacomo Leopardi, vinculado por una profunda amistad con Biesé, cultivada a través de una intensa relación epistolar, escribe a Biesé: vi giuro che quando io penso che un giornale simile in questo secolo si fa e si pubblica in Italia, mi pare di sognare. La revista fue cerrada en 1833 por la censura. Biesé espera la reaparición de la revista que tendrá lugar en 1866, 3 años después de su muerte. Hablamos pues de una revista que tiene una historia de más de 200 años, que ha albergado en sus páginas el debate sobre la lengua italiana entre Capponi y Manzoni, ha publicado los capítulos aún inéditos de novelas que forman parte de la historia de la literatura italiana, tales como Mastro Don Gesualdo de Verga, y Fu Mattia Pascal de Pirandello, y los escritos poéticos y críticos del poeta Eugenio Montale, premio Nobel de la literatura en 1975. Desde sus orígenes, la revista no ha querido ser un ejercicio teórico de erudición. Estaba abierta al progreso, una revista con una gran vocación interdisciplinar que practica la lectura para la cultura para progresar, que ve liberarse el pensamiento en la literatura, la filosofía, la poesía, en todas las formas expresivas del compromiso humano. En el proyecto editorial de nueva antología que sigue bajo la dirección de Cosimo Ceccuti, hoy la cultura no es un consuelo, sino casi una razón de ser. Y a partir de esta afirmación quisiera reflexionar con vosotros sobre el universo literario de Santiago, para el cual la poesía es una razón de vivir. Leamos juntos el poema de Santiago que apareció en la revista. Lo abierto dentro y hacia lo alto, lo oscuro, lo profundo, lo verdadero. Los poemas están abiertos y cavan hacia adentro, abren caminos y trepan por muros imposibles, caminos no sabidos. Por ellos, en su canto recién encontrados, caminos y puertas y ventanas y pozos y lunas que en ellos se reflejan y que susurran en el agua tu nombre, porque son los que en ellos tú buscas, en ellos los poemas, que sientes y sabes que están abiertos mientras los escribes y al escribirlos también los encuentras. Los poemas están abiertos y tú no terminarás de hacerlos ni de comprenderlos mientras te haces y encuentras con ellos. Me permitirán leerlo también en italiano. La vastità dentro e verso l'alto, l'oscuro, il profondo, il vero. Le poesie sono aperte e scavano dentro, aprono cammini e scalano muri impossibili, cammini sconosciuti. Attraverso esse nel loro canto appena trovati cammini e porte, finestre, pozzi e lune che in esse si riflettono e che sussurrano nell'acqua il tuo nome, perché sono ciò che tu in esse cerchi, in esse le poesie che senti e sai che sono aperte mentre le scrivi e scrivendole finanche le trovi. Le poesie sono aperte e tu non smetterai di crearle né di comprenderle mentre ti crei e ti scopri. El título del último libro de Santiago. Son poemas abiertas, dice el poeta, son una respuesta. Un poeta muy alto sabe disolver, sabe sacar del pozo del alma buscando palabras. El poeta sabe de poder buscar sentido en los poemas porque están abiertos. Este poema contiene un complejo entrelazamiento de motivos, lo oscuro, lo profundo, lo verdadero, la inmensidad, y todos juntos en el poder de un solo poema encierran y abren la poética de Santiago.
Los poemas están abiertos, son valientes, no temen la prisión, ni siquiera la física de la constricción dentro de los muros de la casa, como en el encierro causado por la pandemia. En los poemas pasa el aire fresco y libre de la mañana. En el poema inédito que acabo de leer, publicado en la revista Nuova Antología, el lema palabra, presente en muchos de sus poemas, está excepcionalmente ausente, pero las palabras son las protagonistas en el poema, son las protagonistas en la búsqueda vertiginosa de ellas. Para encontrarlas se trepan paredes, se hunden pozos y por fin se encuentra la luna, que parte por el todo es noche, oscuro, pero es también luz, por las ventanas que pueden cerrarse, pero pueden abrirse para mirar a otra parte. La forma en que Santiago nos describe la génesis de un poema a través de la génesis de las palabras que se hacen cuerpo, el cuerpo de un poema, es extraordinaria. La palabra cuerpo no aparece a menudo en la poesía de Santiago. Sin embargo, a través del tormento del arte poético, sentimos el cuerpo a veces acariciado por las palabras que resuenan en nuestro interior. Como escribe el poeta en el libro que presentamos hoy, hago acompañarme con algunas palabras, me acarician. Ser carne, ser cuerpo en la noche, en la poesía de Santiago, es central. En el libro Los poemas están abiertos, una de las palabras dominantes es noche, como en la poesía de Ungaretti, que los dos amamos mucho. La noche que esconde y preludia a la muerte, nos hace más conscientes de la caducidad del cuerpo. La noche sabe, la noche te lo sugiere, es lo que puede hacer el poeta, es escuchar el canto de la noche sentido en el cuerpo mortal y hacerlo inmortal en la poesía. Escuchad este poema muy breve del último libro. La luna escondida, la noche gris, triste. Estás detrás la lluvia, está detrás el sueño, la espera. Lo que de verdad el hombre quiere, teme, detrás de la noche está y lo busca un poema. ¿Qué es lo que busca el poeta, sino la inmortalidad? Los lectores y críticos de Santiago han reflexionado mucho sobre la dimensión cotidiana de la poesía de Santiago por los temas tratados en sus libros más recientes, las pequeñas cosas, los encuentros, las palabras intercambiadas con extraños o seres queridos. A este propósito, la investigadora y estudiosa de su poesía, María Luisa Ordóñez Llanos, escribe de Santiago: poeta hasta la médula, cualquier estímulo, por pequeño que sea, despierta en él la fiebre del canto. Me llamó la atención la expresión la fiebre del canto, porque me remite a un pensamiento mío sobre cuánto la expresión del alma en los niveles en que se manifiesta en la poesía de Santiago pasa fuertemente por el cuerpo. Me gustaría anotar con vosotros cómo no desaparecen en la última obra poética de Santiago algunas palabras clave como silencio, silencio en la noche, ventana, asumiendo sin embargo un nuevo valor. En una poesía del 2016, Santiago escribía: el silencio adentro canta, puebla la noche y en el alma trabaja. El silencio adentro madura, germina en la sombra del tiempo y luego canta. Escúchalo adentro, germina, estalla. Era para Santiago un silencio capaz de germinar palabras escuchadas por dentro. En el silencio se encuentran palabras en sus fases germinal, cuando pronunciarlas puede hacerlas estallar. En otro poema escribía: poemas como las nubes pasan y como la lluvia, y al final el poeta encuentra solo ya cenizas, y con ellas de hecho es con la que canta, cenizas en las manos y la mirada. El poeta es siempre huérfano, y el final del fuego, y así en la noche tiembla. El poeta desafía el silencio y al final se queda con cenizas en las manos, queda huérfano. Haber pronunciado las palabras arrebatadas al silencio lo deja huérfano, hace temblar la noche y los poemas como las nubes pasan.
Y al leer este verso, estoy suspendido de silencios de palabras que no saben dar nombres de nada, nos preguntamos, ¿qué pasa si vacila la ilusión del poder denotativo de la palabra? Palabras que no saben dar nombres de nada. Tomo prestada una fascinante pregunta de un importante filosofo italiano, Massimo Cacciari. Che accade a colui al quale crolla l'illusione sul potere denotativo della parola? Para contestar que lo que pasa, o mejor pasaba antes al poeta, según mi punto de vista, podríamos contestar que el primer Montobbio, como un Don Quijote, empezaba una dolorosa búsqueda de algo muy profundo en el alma, en el silencio de su vida, que pueda ser traducido, por decirlo con él, en palabras que descalzas andan sobre el cielo. Pues, con los poemas están abiertos, hay una evolución en su poética. El silencio, la noche, las palabras que rompen el silencio en la noche siguen siendo centrales. Sin embargo, el poeta ya no vacila en este punto y es consciente del poder de las palabras para sí mismo y de la importancia de entregarlas a los demás, alcanzando una función social. Como ha comentado la profesora emérita Esther Abreu Vieira de Oliveira, el poeta Santiago Montobbio tiene la voluntad de crear para expresar un sentimiento, una emoción que procura compartir con quien lo oiga. Me parece muy acertado, estoy completamente de acuerdo. Ya con los cuadernos del encierro de Infinito Amor, Santiago tenía la exigencia de contar los sentimientos de aislamiento provocados por la pandemia. Descubrió definitivamente que la dolorosa búsqueda de las palabras lo ayuda a descifrar la nueva realidad, toda la fragilidad humana y la profunda belleza del vivir. Escuchad este poema muy breve del último libro, La noche del silencio, la quieta, callada noche. Los árboles en la noche saben de la tristeza, saben del adiós, del dolor, de un ritmo antiguo que ese dolor en la noche encuentra. En este poema leemos claramente el cambio en la certidumbre del poder de la palabra poética que sabe del adiós, sabe de tristeza, sabe de dolor y sabe contarlo. El verbo saber ya no va acompañado de la negación. La poesía sabe desvelarnos, rompiendo el último silencio, la verdad. Lo notamos leyendo nubes, nubes en el cielo nocturno. También ellas saben, buscan, son testimonio y recuerdo de algo verdadero, algo perdido. En esta etapa de su recorrido poético y en este dificilísimo momento histórico, el autor sabe del valor testimonial de la poesía, de su poesía. Para él, como nos dice en este libro, todo es poema, todo de pronto puede serlo. Muy brevemente, el último tema que quiero mencionar en este discurso sobre la evolución de la poética de Santiago es el de la ventana. Basta recordar el título de una poesía y de la primera parte de un libro de 1987, Desde mi ventana oscura. La comunicación sugerida por aquella ventana no llegaba a vislumbrarse. Una ventana oscura sugiere una ventana cerrada. El estímulo de asombrarse a la ventana, lugar, no lugar, por antonomasia, portador de un intercambio, era irresistible. En otro poema encontrábamos clausuradas ventanas. El poeta percibía el exterior desde una ventana que cierra o abre un espacio prisión. El mirarse parecía más a un espiarse a sí mismo. Desde una ventana oscura era imposible salir. Pero escribía, tienes que salir de aquí, hay que salir, aunque abriendo esa ventana. Escribía, las cosas no solo no son como son, sino que ni siquiera son como parecen. Las cosas en general son como duelen. Los sentidos mediadores entre el hombre y la realidad no eran suficientes para interpretar el mundo. Había que sufrir para ver las cosas. Las cosas son como duelen. Termino queriendo subrayar que la ventana era oscura. La ventana nos permitía entrar en su laboratorio poético, remitía siempre a su interior. Más que una ventana parecía un espejo.
desde su ventana, ya no metafórica, sino la de su piso en el corazón de Barcelona durante la temporada pandémica, se descubre sensible a los estímulos de afuera y hay una superación del efecto espejo. La urgencia del mundo interior de salir encuentra los poemas que están abiertos, encuentra las palabras que representan en Santiago los sentidos mediadores entre el hombre y la realidad. Diría que para Santiago hay que escribir para ver las cosas. Yo escribo desde el interior. Del interior vengo y al interior voy, pero también me percuten y soy sensible a los estímulos de fuera. Recibo el sol, me alegra el aire, necesito el aire. Ya está. He terminado con mi lectura. Muchas gracias, Carmelita. Muchas gracias. Gracias a vosotros por haberme escuchado. Muy Ese bello, ha sido un gran honor, un gran honor. muy bello tu texto, Carmelita, y tu sentir. Y ahora le damos paso a nuestro amigo Francisco Javier Sancho Mas, que va a conversar con nuestro poeta, como él suele hacerlo. Bienvenido, Francisco Javier. Muchas gracias por invitarme de nuevo. No sé si se me escucha bien. Muchas gracias por Santiago, sobre todo, Patricia, por habilitar este espacio y abrir no solo los poemas, sino la casa virtual en la que nos encontramos cada nueva publicación de Santiago, cada nuevo libro, que es un motivo para encontrarnos, ¿no? A ver si el tiempo, el espacio y los milagros de la poesía nos permiten hacerlo en persona en el próximo libro, porque estamos seguros que habrá próximo libro, y más teniendo en cuenta la trayectoria de los últimos libros, ¿no? Y de cómo ese torrente poético, o como decía Carmelita hace un momento, refiriéndose a un texto que leyó de otra investigadora, esa fiebre por el canto, ¿no? que Santiago lleva por dentro y que hace traducir todas las pequeñas cosas en poesía. Y coincido plenamente con lo que acaba de decir Carmelita. Es un poeta total. Por cierto, no había escuchado todavía en italiano el sonido de los versos de Santiago, y tengo que decir que sé muy bien que Italia es una patria también de Santiago, es una tierra en la que a la que él se siente muy unido, por Mediterráneo y por cultura y por tradición histórica, además de por ancestros seguramente. Pero el hecho de escucharlos en italiano y no solo entender que el italiano capta perfectamente y además realza la poesía del castellano, del español, creo que es de felicitarnos y también de felicitar a Santiago porque ha encontrado una lengua franca de nuevo, y en esa resonancia de ese latín que nos permea y que nos une a todos, ¿no? Así que me parece, me ha sido una grata sorpresa escucharlo en italiano, porque no siempre las traducciones son tan felices. Así que felicidades, tanto a la traductora como al autor, ¿no? Yo creo que es trabajo de ambos, es un trabajo en equipo. Así que en este caso no ha habido el traduttore traditore, si se dice así en italiano. En este caso ha sido una complicidad feliz y extraordinaria. Me voy a referir a lo que la doctora Esther Abreu comentaba al principio, ¿no? También un poco, creo que todos coincidimos y lo hemos hablado muchas veces, esa resonancia mística que hay también en la poesía, esa resonancia religiosa que hay también en la poesía de Santiago. Me ha gustado mucho escuchar cómo a la doctora Esther le ha resonado los versos de Fray Luis de León, y también, como no, de nuestro querido amigo en común, San Juan de la Cruz.
Yo quisiera, por variar un poco, hacer un pequeñito diálogo en este marco que nos abre la posibilidad de este nuevo libro y preguntar qué es mi otro oficio de periodista, además de filólogo, pero también tengo este oficio de periodista y de más o menos chismoso que somos todos los periodistas, así que nos gusta investigar lo que hay detrás de las cosas, ¿no? Y en el caso del libro de Santiago, bueno, lo primero, aunque es cierto que Esther ha mencionado un poco lo de la apertura de los poemas, a mí me lleva, claro, no sé si el concepto de poema abierto, Santiago, eh, tenías en cuenta pues el concepto de Humberto Eco, ¿no? De la obra abierta, si se refiere a eso cuando hablas de la apertura de los poemas, y en todo caso, ¿qué significa para ti que el poema esté abierto? ¿A qué se abre el poema? Bueno, esa pregunta que me haces, ¿abiertos a qué? En un poema de hace poco, más reciente, yo mismo me vuelve, porque a veces un título es una idea muy arraigada, con un enraizamiento profundo y te vuelve, te persigue, te preguntas por él. Me vuelve este título, pongo los poemas están abiertos a que un poco, como me lo acabas de decir, ¿no? Me parece que contesto, abiertos a la esperanza. Y es un poco, como lo ha dicho también Carmelita, como lo ha dicho Esther. Este libro tiene un título positivo, los poemas están abiertos después de un libro, estaba el amor en su título, pero el subtítulo Cuadernos del encierro. Después del encierro, estos poemas abiertos, abiertos a la libertad, son una afirmación en la vida y en la libertad. En un espacio de encierro los poemas seguían estando abiertos, fue el espacio de libertad, de dimensión espiritual en que seguía pudiendo ser libre. Espacio de libertad, sobre todo esto, abiertos a la esperanza, que cabe entender un poco como abiertos a todo lo que pueda ser y pueda cumplirse. Esta idea del arte como un espacio de libertad es una convicción muy antigua mía. En uno de mis poemas de juventud digo que el arte es el lugar donde el hombre es libre. Esta verdadera libertad que se alcanza en el arte está un poco en este sentido. Tú piensas en este concepto de Humberto Eco, podríamos pensar en el concepto de que el lenguaje poético siempre está abierto, ¿no? Como lo entiende Antonio Gamoneda o Valente. Valente dice que aunque todos los sentidos de un poema se hubieran dado, aún consistiría su naturaleza, que es la fascinación del enigma, o Gamoneda, que siempre un poema está infinitamente abierto, siempre puede dar cuerpo a una nueva e imprevisible significación. Pero creo que está sentido de una manera más personal, como esta abertura a la libertad, a la vida, a la esperanza, es la poesía abierta. Y bueno, Carmelita ha leído un poema en que está esta expresión, este título. Hay otros poemas en que están más adelante, pero esta idea del poema como algo en que uno logra alcanzar ser como en verdad puede ser, tener esta libertad, te lo puedo, si te parece, como hacemos a veces, contestar con un poema. La libertad de ser como queremos ser, como podemos ser según nuestro amor. Los impedimentos para esto, la feroz agresión con que la vida y los otros acometen, a la libertad de lo que podemos ser alzarnos, desde la noche, en la noche, el ritmo de una antigua música que corazón adentro encuentra su camino. Sabe que es el único posible, en tanto que el único digno para esos sueños. Esta alta libertad que tenemos dentro y nos dice, el único cierto. Hay un conjunto de poemas que se publican en INTI, la revista de Estados Unidos, en que se pivota sobre esta idea de los poemas están abiertos, y como esta expresión está en el libro, voy a leer, los poemas están abiertos, los poemas son tuyos, los poemas son retratos, olvidos. El poema es todo, lo que de él digamos y soñemos e imaginemos, y también su contrario y lo que dejemos por decir. El poema es todo en lo libre y en lo abierto, en la libertad del canto, y también por eso todo tuyo. Así lo siento y lo vivo y lo escribo. Aquí lo digo. No empiezo ni termino, porque los poemas están abiertos. Decirlo así por así sentirlo, e invitarte a que así los sientas también tú, así como en verdad son, también para ti sean. Siguiente. La escondida libertad, la alta libertad.
La alta libertad escondida que permanece y está aún en el encierro y en la soledad y en el dolor, debajo de las cosas, dando razón de estas, no haciendo que sea todo un abandono, haciendo posible vivir. Esta libertad escondida y alta encuentres en los poemas, en los días, y te salve, como me salvaron a mí. Libertad de todos y para todos en el adentro más íntimo del canto. El último que leo de esta serie. Buscar la libertad, encontrarla, presentirla, rastrearla, adivinarla, debajo del dolor y de las cosas, de cada daño, cada herida, y cada día, en todo momento. Escondida libertad de la poesía, del canto, para salvarnos. Así continúe esta aventura, se dé la vida, se resista en las situaciones difíciles, tristes, en los tiempos duros. Libertad, agua profunda y cielo abierto. Todo el reino del espíritu como pozo oculto en todo dolor y todo momento. Poesía. He querido traer estos poemas, pero me parece que el que ha leído Carmelita, la explicación que ha dado muy acertada, responde también a tu pregunta. Sin duda, sin duda. Gracias por contestarme con poemas. Yo, antes hablábamos de las resonancias místicas, mencionábamos a Fray Luis, a San Juan. A mí, sin embargo, me ha estado resonando mucho en este último libro, donde los poemas están abiertos a un místico más reciente, ¿no? Y que además nos une a esa otra tierra con la que tienes una especial vinculación, y aprovechando que hay amigos aquí de la otra orilla, me refiero a Ernesto Cardenal, y me ha resonado por el tema del libro, uno de sus últimos libros, que fue Telescopio en la noche oscura, escrito como tú, me parece un libro que trataba de observar la noche con atención, ¿no? Y me ha llamado mucho la atención que quizá más que en otros libros, la noche está muy presente en este particularmente, ¿no? No sé si ha sido a causa de la pandemia o no, pero hay infinitos nombres para la noche, infinitas asociaciones que te mueven. Quizá ha sido tu relación con la noche más fuerte durante la pandemia, tanto como para revelarse a ti. ¿Por qué tanta noche en este libro? Bueno, los poemas están abiertos a la noche en este libro, sin duda. Tiene la noche una presencia singular, importantísima. Entonces, así que en un texto en prosa, al leer un libro de la noche, los himnos a la noche de Novalis, yo me pregunto por estos poemas. Sabes que es una constante en mi poesía, ¿no? El preguntarse por cómo se da, qué es lo que voy escribiendo, y esto está en una prosa, ¿no? Porque a veces hay una serie de poemas que es el único poema que escribo, un poema breve, en general, por la noche después de cerrar el balcón. Es el único poema del día. Yo me pregunto por eso, por esta llamada que es la noche para mí, que me hace escribir el único poema del día. Y me lo pregunto en relación a este libro. Tú te lo preguntas o me relacionas con Ernesto Cardenal, es una relación que me orga mucho porque es un libro extraordinario. Creo que esta presencia de la noche sí tiene relación con las circunstancias de vida de la pandemia. Y también este abrir el balcón por la noche y cerrarla y salir un momento a la noche también es una unión con la vida y con la libertad, como lo era ver el árbol verde que veíamos desde casa. Es un espacio de libertad durante el encierro, porque acabado el confinamiento puro, por la noche había toque de queda. Hay un poema en que cuento que me he escapado con cierto humor del toque de queda porque tenía una reunión con la academia, los compañeros de Brasil, con Esther, que para ellos es por la tarde, pero para mí es plena noche, y le digo a mi madre que éramos más de 6, o sea, nos hemos saltado la norma, claro, como aquí por Zoom, ¿no? Pero esta noche en que estábamos encerrados, el abrir el balcón y te llega como un misterio, como una pregunta, como una llamada, en una infinidad de matices que puedes intentar traducir, te llega como un poema, como una libertad. Entonces sí está relacionado esta presencia distintiva y más importante con las circunstancias de vida. Los poemas responden a esto. Habría muchos, voy a leerte alguno que me gustaría, que sale la noche, que tú has explicado bien cómo está. A ver, página 186. La respiración de la noche, el silencio, adentro. Sentir la noche y saber sin saber.
En el no saber sentir cierto todo lo que puede ser y cómo no termina. ¿De qué modo? ¿Hasta qué punto es la tierra del canto? El adentro oscuro en que está la raíz de la voz del hombre. Y otro. La noche se esconde. En la noche se esconde el hombre. Y la noche lo esconde al hombre. Y lo guarda, lo revela. Por esto el hombre busca este escondrijo, este refugio, esta madriguera de la noche. Hay un ritmo en ella que le recuerda lo más antiguo y verdadero de que viene. El último por la afirmación final que hace central e importantísima la noche. Ha dicho Carmelita que era central la noche en este libro. Vamos a ver esta afirmación final de este poema. La noche de las albas, de los silencios, de los miedos, de las memorias antiguas, de la perdida dulzura, de un absoluto amor que aún canta y es nieve como un pájaro en una rama. Así el amor y lo que duele, lo que aún es. Así la noche hace girar el mundo. Creo que los poemas, que son preguntas, pero respondan de alguna manera con sus preguntas. Sí, también Santiago, y hablando un poco de la noche, veo en el libro que quizá con más asiduidad que en otros libros anteriores, que a veces hace versos, aprovechando lo de la noche, me fijé en uno en la página 126, que dice luna, 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 noche, poesía, y se acabó. Ese es el poema. Y entonces otras veces son oraciones aliteradas, ¿no? La noche que se busca, la noche que espera, feliz culpa, con un final diferente. Que en algunos lados, en algún sentido, casi roza el surrealismo, ¿no? Este tipo de asociaciones. Yo, ¿cómo te vienen este tipo de ideas para escribir este tipo de poemas? Quiero decir, surge de una asociación de ideas, surge de una iluminación de la palabra. ¿Tú escuchas la palabra antes de escribirla? ¿O es un método de observación y entonces escribe? O sea, me gustaría saber cómo, hasta el movimiento, cómo es el detalle de tu escritura, ¿no? O sea, te levantas, miras algo, lo escribes o lo escuchas en voz baja, con los ojos cerrados. ¿Cómo es la cosa? La última pregunta de cómo viene, la palabra se hace cuerpo, un poco como ha explicado Carmelita. Cuando era jovencito, de un poema, era el poema Praga de Hospital de Inocentes, un crítico me preguntó, ¿y cómo se te ha ocurrido? No, a mí los poemas, a mí no se me ocurren, me sucede. Sucede, pasa, se da, se hace cuerpo. Eso como primera respuesta. Luego me dices, ¿es una asociación de ideas? Todo es una asociación de ideas, un poema es una asociación de ideas. Pero sí es como me dices, entiendo lo que dices y es así. Estos poemas son poemas, digamos, in nuce, en su germen, en su inicio, ¿no? A veces hay poemas que hay este inicio, este primer latido y piden un mayor desarrollo. El primer verso te lo regalan los dioses, el resto hay que ganárselo. Bueno, aquí no hay resto, todo el inicio, ese primer movimiento, ese germen. Son poemas, digamos, celulares. Traigo esta expresión pensando en las células líricas de Foix, un gran poeta catalán que escribió de una manera particular extraordinarios poemas. Diari 1918, él muy joven escribió unos pequeños núcleos de tensión, las células líricas, que fue desarrollando durante toda su vida. Cuando lo hicieron doctor honoris causa por la Universidad de Barcelona, ya nonagenario, contestó la respuesta original al discurso laudatorio con una nueva serie de células líricas. Dijo que ya por edad no iba a poder desarrollar, y con una explicación de qué eran estas células líricas. Y estos poemas que tú te refieres son celulares. Pues es un gran poeta que no escribe con la escritura automática que dogmatizaban los capítulos del surrealismo. Es un gran poeta surrealista, un poco lo que dijo Cernuda de Alexandre, que con él alcanza el surrealismo lo que no tiene en su tierra de origen, un gran poeta. Y Alexandre decía que él no creía en la escritura automática. Todo este carácter espontáneo, original, particular del surrealismo español, ¿no?
Mi último suspiro, Buñuel cuenta, como hicieron Anchen Andalú con Dalí, que los surrealistas aclamaron sin haber oído hablar de eso. O Cernuda cuenta como Lorca, con su intuición excepcional, captó algo que había en el ambiente y dio en Nueva York un gran título del surrealismo, pero sin tener una formación o lecturas del movimiento. Lo digo porque tú empleas esta palabra surrealista y a mí me parece muy apropiado y muy digno para lo que dices, porque he hablado a veces en favor del surrealismo por la libertad que aportó al arte, que supera con mucho su movimiento histórico, por esta gran lección de libertad, y que le hace perdurar. Enlazó con algo que está en la raíz de la creación. Entonces, si tú refieras esta palabra a estos poemas que consisten prácticamente esto en la célula, en la raíz, pues me parece muy oportuno. Es más o menos lo que te puedo decir. Es la segunda o tercera vez que mencionas la palabra libertad unida al arte y el arte como oportunidad de la libertad, ¿no? Que además en el proceso de creación durante la pandemia, pues todos fuimos testigos de cómo el arte fue lo único que tuvimos como humanidad para liberarnos, ¿no? A través de la imaginación y del disfrute o de la recreación del arte. Liberarnos de lo que se estaba viviendo fuera de nuestras casas y de los hospitales. Sin embargo, también hay un verso que me llamó la atención, un poema en la página 615 que dice: es difícil vivir, vivir es resistir, que es un poema de finales de pandemia, ¿no? Te preguntas cómo se recupera un corazón de tanto golpe y tanta soledad, para volver a sentir. Porque una cosa es recuperarse del dolor, pero otra cosa es conservar la posibilidad, la capacidad de volver a sentir. ¿No te abruma enfrentarte de nuevo al sufrimiento, que significa volver a sentir y por tanto volver a escribir? Es decir, ¿no te abruma con esta obra ya inmensa que has labrado, la posibilidad de que otro libro sea una oportunidad para sufrir por sentir? Ir por sentir. Las cosas son como duelen. Ha recordado Carmelita. También sufrimos encerrados en la soledad, tuvimos que soportar. Hay esta conciencia del sufrimiento, del deterioro. El otro día un escritor publicó un poema muy triste en el que yo me había fijado al pasar un poco el libro, que empieza diciendo: hacer un poco menos cada día hasta ser un ovillo de la nada. Este sentimiento de deterioro, de corrupción, está, este sufrimiento. Pero creo que más está el deseo de volver a sentir, de volver a participar de la vida. Y esto en la intervención de Esther queda muy claro, y escoge algún poema que yo hubiera escogido, ¿no? Son formas de la dicha, la vida, sentir otra vez alma, volver a sentir, hay como este deseo. Y hay como una mayor receptividad de la contemplación del paisaje, de la naturaleza, que va a sentirse otra vez vivo. Hay este deseo de recuperación de la vida. Y entonces, sí hay esta conciencia de cuán difícil, cuán lento, cuán penoso puede ser este volver a vivir como vivíamos, cuánto nos va a costar. Hay un poema de un poco como los que ha leído Esther del principio. Hay uno en que yo estoy leyendo, me acuerdo porque mi madre lee un libro de Juan Goytisolo, La Chanca, de Almería, y me acuerdo de una ilustración de Ramón Gaya, Luis Cernuda en una playa de Almería. Me acuerdo que el verano pasado yo leía las cartas a sus amigos de Gaya y pienso: ¿qué ha pasado en un verano? Ha pasado un mundo, ¿no? Yo leía, me bañaba, aquí vamos a hacer un verano muy reducido. Y entonces digo al final: Andalucía, aquí la Costa Brava, la memoria del arte y su fuerza, su aguante, su capacidad de resistir gracias a él la agresión y las heridas. El cerco fiero que a veces es la vida, siga la luna asomando tímida y bella cada atardecer, y se vuelva plena por la noche, se borgue de daño la memoria. Hay en el canto todavía luna y mar, la posibilidad de volver a ser como a veces fuimos, limpios en un tiempo antiguo. Hay más casi como este deseo de que vuelva la vida. Y esta capacidad de resistir, este amor que está en el título del libro del encierro, que quise destacar, esta voluntad. Voy a leer un poema en que está esto que tú también comentabas, pero que me parece más primordial. Las palabras.
las palabras, el amor a las palabras, el amor a la vida. Agarrarse en ellas como a tabla de náufrago, pese a esto ser, a estar en un naufragio, que sean también amor, lo sigan siendo en el oleaje de la tristeza que nos devora, en la muerte, en el dolor. Amor aún, el arte para aún tener amor y estar vivo. Quiero que te responda este poema de una manera más positiva, el que escogió, que también lo he escrito yo, el escritor castellano Lorca Díaz. Pues muchas gracias, Santiago. No sé, porque estaba mirando la hora, yo mismo me tendría que retirar en unos 5 minutos. Sí, quizá Patricia, yo cerraría aquí para dar paso a más intervenciones, ¿no? Sí, muchas gracias, Francisco Javier, como siempre tan interesante, las preguntas y las respuestas de Santiago tan esclarecedoras. Yo voy a ser muy breve en mi intervención. También, bueno, para explicar un poco cómo este nuevo libro de Santiago, cómo me ha impresionado, cómo me ha tocado y diferentes aspectos en los que veo que hay como un matiz o un ángulo diferente o una expansión en los no contenidos, pero en los sujetos o en los objetos en los que él se fija. Creo que en este libro hay una apertura, como bien lo dice el libro, los poemas están abiertos, pero es una apertura que sale del yo sale al encuentro de la naturaleza, del entorno. Y voy a leer pequeños fragmentos en donde se vislumbra esto. Él dice, donde empieza la felicidad, empieza el silencio, sí. Y esto será poder pasear entre pinos y eucaliptos y llegarse al mar, las veces que queramos, sin bares, sin terrazas, sin cafés, sin helados, pero solo los paseos y el aire libre y el mar a la vista y el cielo y los árboles son la libertad y la felicidad de la que hemos estado faltos. Y así él declara que realmente está en una búsqueda, este es un libro expansivo, vital, que está en búsqueda que es el yo que sale al encuentro con la naturaleza en un encuentro alegre, emocionado, con una excitación, con un deseo de vivir. Eso es lo que me transmite este inicio de este libro, desde que quiero salir para vivir, para encontrarme con la naturaleza. Y luego dice, siento el aire entre los pinos, he tenido el temor de ir a la playa a darme un baño, pero él sale, a pesar de ese temor, él sale, camina, siente el aire, ve las estrellas. Y en algún momento dice, ser solo naturaleza. Lo soy también cuando escribo, cuando hago un poema, pero también cuando siento este aire que me llega entre los pinos y en general no me lleva, salvo ahora este apunte, a escribir o a un poema, pero por no tener aún el alma dispuesta. El alma necesita también a veces un tiempo de sentir el gozo y las dichas de la vida sin tener la necesidad de traducirlos en palabras. Y ese ser solo naturaleza sin el boli que le acompaña siempre, sin su libreta, sin unirse, fundirse con la naturaleza y allí regocijarse. Luego dice, está quieto el mundo, quieto en la noche, en su respirar secreto, en su belleza. La luna es testimonio de su latido antiguo. Y aquí empieza, siento yo, que se inicia una búsqueda de este ritmo, de esta vibración, de este latir que es vida. Y allí es cuando mi deformación profesional musical encuentra el sonido, que es como una búsqueda, la música, que la vida, que es vibración, el universo, que es vibración, que es
Él sale en esa búsqueda, se funde y también encuentra eso en un diálogo con otros autores mediterráneos como Mercè Rodoreda, a la quien nombra mucho, Josep Pla, también a Rubén Darío, que es un amigo cercano de Santiago Montovio, Ramón Sender, varios escritores que él menciona, que todos ellos coinciden cuando él los trae, los invoca, en esta búsqueda de este latir, de esta vibración, de esta vida. Luego dice, las estrellas, también las estrellas son luces, son guías en la noche. Y otra vez dice, pulso del corazón, soledad que dirigen hacia lo hondo y hacia lo alto en la noche. Vuelve a salir esta presencia que está ya latente, implícita, de la vibración, del pulso, de la música. Y la música la encuentra también cuando dice que las gaviotas planean como el viento, el aire y lo más ligero también sujetan. El aire, como lo más ligero del espíritu, es ancla. ¿Y por qué encuentro yo allí la música? Porque alguna vez cuando estudiaba canto y mi maestra de canto me insistía en cómo debía yo mantener la nota y tener el fiato, y mantener la nota musical que se mantiene en el aire, y era tan difícil de entender ese concepto tan abstracto. Y fue un día cuando estaba frente al mar y observé una gaviota que planeaba así tal cual como la describe Santiago, que planea con el viento y que el viento la sujeta. En esa observación entendí que ese era el movimiento de ese fiato, ese aire que se necesitaba para que yo llevara la voz del canto hacia el otro. Y allí entonces vuelve Santiago a decir, suena un grillo en la noche. Todavía dice, soy, insisto. Tantos años después esto aún dice y hace, y lo hace otra vez decir también a este poema. Persistid, persistid. Creo que era. No os hundáis en el olvido. Sois amor además de olvido, amor en la noche, poesía. Lo dice también mi canto. Y el poeta canta para existir, para decir que soy, para reafirmarse. Y ese canto que es esa necesidad que han mencionado Esther y que Carmelita y otros autores que han dicho esa necesidad catártica de cantar a través de las palabras, la poesía. Luego vuelve y dice, la calma, la necesidad del canto ante el dolor de ser vivo y de cuanta fiereza puede alcanzar, para intentar mitigarlo, ahuyentarlo o alentar a que así con él suceda, intento el canto. La intensidad del canto, lo recuerdo desde estos pinos y este mar, y con un sabor agridulce lo digo. Luego vuelve el grillo y dice, y el grillo canta en la noche, hay algo de alma que se rompe. En estas alusiones al alma, a la conexión entre canto y alma, entre canto y dolor, sale esa virtud catártica que él encuentra en la poesía para exorcizar sus miedos, sus temores, sus dolores. Luego vuelve y nos dice la noche, en una secreta música, en un olvido, quizás seguramente un antiguo olvido, en un canto perdido, en una búsqueda también antigua, aún más que eso, remotísima, la del alma del hombre, la del arte que de noche se hace y con la que se busca. Arte para el alma, la luna y la misma noche. Alma perdida, alma antigua, que canta y busca en su canto en la noche el grillo. Luego regresa esta presencia que él encuentra desde que llega allá a su lugar de vacaciones, de verano, que es el mar. Otro
otra presencia también rítmica, pendular, el mar, la poesía que viene del mar, la poesía infinita. La gaviota también espera al mar junto al ciprés. La vida gaviota, la vida espera, al final ciprés que también espera. Esperando como todos estábamos en aquellos momentos, esperando para salir a volar como esa gaviota. Y luego dice, volviendo a la música, en su música y su murmullo, en su ritmo de silencio, la lluvia escribe, detrás la vida. El sol brilla sobre el mar, canta un pájaro, canta un pájaro. La mañana empieza y empieza en ella el mundo, la vida que vuelve a su centro y su misterio por la noche lo encuentra también en el brillo del sol sobre el mar. La mañana empieza, la vida es un lugar del mar, es una de sus imágenes, de sus símbolos. Los símbolos e imágenes de la vida nos llegan adentro, se hacen alma. La poesía se hace con ellos, los trenza, los hilvana. En ellos se pregunta, busca, ¿dónde el sol y de la noche, mar, mañana en los que canta como pájaro? Y luego vuelve, insiste, y dicen los poemas vuelven, la necesidad del canto, de decir en ellos la vida. Brilla esta mañana el sol sobre el mar, y esto siento y escribo. El 13 de abril nos dice las noches tristes, las músicas perdidas, al fondo el alma, al final, en esa noche y esa música, en los versos que la buscan. El 14 de abril nos dice, nuevamente vuelve la música, dice, la música del fin, la música triste, la música herida, los colores de la despedida, su huida en la música, pozo hondo, también viento, adiós ligero y fiero y tierno, herido en la herida de la noche y de la música, fuera de explicaciones, la vida, esa herida, solo se le acerca el arte. La música, ¿a dónde nos llevará? ¿Qué nos traerá? Alma y salvar la vida. Y ya para terminar, dos poemas más en los que él menciona los sonidos del día, la música del día, que despierta, que empieza, día de campo para irse, último día ya solo partida, pero el campo es para volver, nos espera. Es una de las verdades que sentimos y sabemos al reencontrarlo. La lluvia, la música de la lluvia, lo que espero, lo que sueño, responde a un ritmo siempre imprevisto, como la música en la lluvia. De modo imprevisto, también aquí lo digo, brota el poema tal el verde primero en los árboles y las plantas, brota en su principio y su misterio como en todo lo que nace. En solamente esta pequeña recopilación de poemas en donde está presente la música, pero la música realmente, como mencioné antes, está presente en todas partes. En este libro, en los que está la pulsión de la vida, la vibración, el pendular, el latir, están presentes en la naturaleza. Y eso fue lo que a mí realmente me conmovió y me ayudó a ver como una apertura más expansiva en unión, en comunión con la naturaleza de este nuevo libro precioso, como todos los otros, de Santiago. Pues yo creo que ya esta es mi pequeña intervención, más sentida que intelectualizada. Y ahora que ya hemos compartido este tiempo y no sé si algunas de los invitados, de las personas que están aquí que no han intervenido quisieran decir algunas palabras.
antes de que ya nos despidamos. Esther, tienes que, espérate, poner el micrófono. Hay un poema, que yo no me acuerdo cuál, que dice que la noche está afónica, pero también hay momentos en que siempre el grillo tiene ritmo secreto. Entonces, como usted ha dicho, la naturaleza toda tiene música para él. La música está en todas las obras de Santiago, desde las primeras, la música está muy presente siempre. Sí. Y junto con la muy bonito su recuerdo de la música en las poesías de Santiago. Gracias, Esther. Y muchas gracias, Patricia, por esta lectura de poemas. Ha permitido daros la perspectiva de cosas muy verdaderas que están de una manera muy importante en el libro, en mi poesía. Muchas gracias. No, gracias a ti, Santiago, por escribir, por continuar escribiendo, pues que sabemos que es una necesidad que brota de ti y que esperamos que siga brotando, porque ya somos tus lectores más fieles. Quiero dar las gracias a Esther, a Carmelita, a Javier, a ti por organizarlo, a todos por asistir, por participar. Muchísimas gracias a todos. De corazón. Buenas noches. Vamos a tomar una foto antes de despedirnos para que quede un recuerdo aquí. Todos aquí una sonrisa, por favor. Muy bien. Pues Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, encantada de conocer noches, lo mismo. Ya. Buenas noches. Voy a cerrar. A ver, Santiago, muy bien. Yo creo que nos salió bien. Gracias, Patricia. E Esther, prazer ver você outra vez. Espero ver você em pessoa dia assim, perto de agora. A ver que va a llevar la vida, ¿no? Eso. La vida me lleva, la vida me lleva. La vida nos lleva, sí, señora. Un abrazo, Esther. Otro. Voy a salir, ¿no? Adiós. Y también un abrazo. Muchas gracias por todo. Adiós. Suceso en esta obra, Santiago. Un abrazo a su mamá también. Gracias, Siempre Esther, presente en sus obras. Ella Está se lo da siempre también. presente en sus obras. En Ella se lo da la charla de ella está presente en su obra siempre. Gracias, Esther. ¿Cómo sale?